Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una enseñanza que sé que va a ser de gran edificación para nuestra vida. Y aquí es por qué la importancia del contexto. Y esto es importante siempre tenerlo presente a la hora de escudriñar la palabra de Dios. Y es sobre una pregunta con su respectiva respuesta. Y la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es importante también tenerlo presente porque es, creo que la pregunta más importante de nuestra vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy las denominaciones dicen la respuesta, pero olvidan el contexto. Es decir, no cumplen la voluntad de Dios al 100%. ¿Por qué? Hoy normalmente se predica, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y según ellos, si tú dices esto, ya eres salvo tú y tu casa. Pero esta no es la voluntad de Dios. O más bien, no es a plenitud la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hay que continuar leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Óigase bien, le hablaron la palabra del Señor a él, aquí en el carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Es importante analizar que ese él, el carcelero, y todos los de su casa comprendían el mensaje que el apóstol Pablo y Silas les estaban transmitiendo. Entonces, aquí es una pregunta: ¿cuál es esa palabra del Señor? Aquí es donde debemos recordar Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Después el versículo 33 enseña algo muy importante. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El carcelero manifestó su arrepentimiento al lavarle las heridas. Entonces aquí vemos que hay que creer en el Señor Jesucristo, que hay que arrepentirnos, y después nos enseña algo muy importante. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, arrepentimiento, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo es necesario para la salvación, y nuestro Señor ha dejado un plan de salvación en su escritura, que es el que vamos a recordar en estos momentos. Hay que recordar la condición del hombre fuera de Cristo. La Biblia enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 9 al 10. Estas personas que han pecado, que hemos pecado en algún momento, se encuentran sin esperanza de vida eterna. Efesios 2:12, Tito 1:2. Se encuentran separados de Dios por causa del pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2. Se encuentra esclavo del pecado. Juan 8:34. Se encuentra camino al castigo eterno. Romanos 6:23. Pero la escritura enseña que el ser humano puede ser salvo de las consecuencias del pecado. Y Dios ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos obtener la salvación que tanto necesitamos. Lo primero que debe hacer es escuchar el Evangelio. Este mensaje es el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Y de acuerdo a 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, el Evangelio consiste en 3 puntos fundamentales, que son la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesús.
Este fue el mensaje que el apóstol Pedro predicó en el día del Pentecostés. Por favor, leer Hechos 2, 22 al 47. En el día del Pentecostés, como 3.000 personas, ya se oyen como 3.000 personas, obedecieron el Evangelio de Cristo. Hechos 2, 36 al 41. Y Jesús, nuestro Señor, envía a los cristianos para que prediquen el Evangelio de Cristo a toda persona. Esto lo enseña Marcos, ¿qué? 16, 15 al 16. Hace esto porque hace nuestro Señor esto porque sea la salvación de todos los hombres, así como lo anhelamos también nosotros los cristianos. Primera de Timoteo 2:4, segunda de Pedro 3:9. Segundo punto, creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe en Cristo es tan esencial, es necesaria para la salvación. Nuestro Señor mismo dijo que sin fe en Él la persona moriría en sus pecados. Leer Juan 8:24. ¿Por qué es importante creer en nuestro Señor Jesús? Bueno, es importante porque Jesús es el único medio para obtener la salvación. Cuando hablamos de creer en Jesús, no estamos hablando de una fe simple, sin acción, sino más bien nos estamos refiriendo a una fe obediente, una fe que obedecerá los mandamientos del Señor, una fe que obedece a Dios. No es una fe que no obedece, porque recuerden, los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. O sea que nuestra fe no debe ser como los demonios, porque ellos creen, pero no tienen acciones. Entonces lo que quiero decir que una fe que no obedece a Dios es una fe como la que tienen los demonios. Entonces, ¿su fe tiene acciones o es como la de los demonios? ¿Por qué? Como dije, ellos solamente creen, pero no obedecen. Y aquí es donde debemos recordar que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Hebreos 11:6. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de parecer. Arrepentirse significa dejar de hacer lo malo y mejor dedicarse a practicar el bien. Y recuerde, Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17:30 al 31 y segunda de Pedro 3:9. Cuarto, confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Mateo 10:32 al 33 lo enseña. Hechos 8:37 y Romanos 10, versículos 9 al 10 lo enseña. ¿Qué significa confesar a Cristo? Confesar a Cristo significa reconocer que Él es el Hijo de Dios, y como es Hijo de Dios, quiere decir igual a Dios, Juan 5:38, y que es el Salvador del mundo. Esto significa confesar a Jesús, reconocer la necesidad de Él, de su ayuda.
Reconocer que eres el único mediador entre Dios y los hombres. Quinto paso, ser bautizado, sumergido, quiere decir esto, en agua para el perdón de los pecados. La Biblia enseña que para bautizar a una persona, la persona debe haber escuchado y creído en el Evangelio. También debe haberse arrepentido de sus pecados y haber confesado a Cristo como el Hijo de Dios. Y aquellas personas que han hecho esto pueden ser bautizadas. Y aquellos que no lo hayan hecho no pueden ser bautizadas porque no están cumpliendo el propósito de Dios. Recuerde, la palabra bautismo denota el acto de sumergir debajo del agua. Y de acuerdo a la Biblia, el bautismo es para obtener el perdón de pecados y no porque los pecados ya fueron perdonados. Si usted fue perdonado antes y después usted fue bautizado, no es conforme al propósito que Dios estableció en su palabra. Hechos 2:38 lo enseña, Hechos 22:16 lo enseña. La Biblia también enseña que el bautismo es para los siguientes propósitos. Primero, para ser salvo, Marcos 16:16. Primera de Pedro 3:21. Segundo, para obtener el perdón de pecados, Hechos 2:38, Hechos 22:16. Tercero, para ser añadido al cuerpo de Cristo, Hechos 2:47. Cuarto, para entrar en Cristo y ser revestido de Él, Gálatas 3:26 al 27. Para cumplir la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Romanos 6:1 al 4, aquí es donde aplica el Evangelio en nuestra vida. Y Colosenses 2:12 lo enseña. Después de esto, después de que usted ya pasó de condenación a salvación, se debe ser fiel hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El apóstol Pablo también dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2, versículos 12 al 13. También nos exhorta a crecer en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58 y Hebreos 6:10 lo enseña. Este era el mensaje que quería compartir el día de hoy, esperando que sea de gran edificación. Estamos para servirle. Recuerde, hoy es el día de la salvación. Es hoy. Este era el mensaje que quería compartirles, espero que sea de gran edificación y que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias.